es un mensaje que tiene un contenido histórico. Posiblemente deban seguirme por algún capítulo de la Biblia. Cuando yo se lo señale, me gustaría que buscaran ese capítulo mientras lo leemos. Pero vamos a hablar de un tema que quizás usted ha escuchado en otras ocasiones, pero quizás no desde esta perspectiva. El silencio de Dios. Vamos a hablar del silencio de Dios. Y vamos a trazar 3 eventos, más bien 4, de hombres de Dios que hubo un momento en su vida donde hubo un silencio entre ellos y Dios. Su relación continuó, pero hubo un momento de silencio entre ellos. Vamos a ver cómo es posible que haya momentos de silencio entre Dios y el hombre. Vamos a ver cómo es que durante ese tiempo de silencio hay trabajo que realizar. Hay experiencias que vamos a adquirir. Hay momentos que van a llegar a nuestras vidas, que van a edificar nuestras vidas. Y no es fácil en ocasiones no estar comunicado. El ser humano es un ser social, un ser que comunica en lenguaje corporal, comunica a través del hablar. Vamos a considerar esta porción bíblica. Vamos a estar puestos de pie. 1 Samuel, vamos a considerar solamente un versículo, capítulo 28, versículo 6 de 1 Samuel, bajo el tema el silencio de Dios. Cuando tengan esta porción bíblica me dicen amén y se quedan por ahí por el libro de Samuel, porque vamos a estar haciendo referencia a ese libro y en algún momento dado a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel 28, 6. Bajo el tema el silencio de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Voy a leerlo nuevamente. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Padre, venimos ante tu presencia en esta hora. Te damos gracias, Señor. Nos sentamos ahora a recibir palabra tuya. Tomaremos la misma, la haremos parte de nuestra conciencia, de nuestra experiencia y de nuestra acción, para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor. Sabemos que tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros en este momento. Estaremos atentos pues a tu mensaje para la gloria de Dios. Amén y amén. Bajo el tema el silencio de Dios, acabamos de leer la base bíblica, que es el texto del capítulo 28, versículo 6, que dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Aleluya. Dios, según la Biblia, da a conocer que le interesa conocer a los suyos. Y no solamente le interesa conocer a los suyos porque los conoce, sino que da a conocer a los suyos su voluntad. Eso es lo que la Biblia me dice de Dios. Que Dios habla y da a conocer a los suyos su voluntad. ¿Cuántos me siguen? En Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas que eran de ocultas que tú no conoces. O sea que al Dios que nosotros le servimos es un Dios que nos habla para darnos a entender cuál es su voluntad. Pero ese mismo Dios que habla también guarda silencio. Aleluya. Y muchas veces ese silencio es indicación de disgusto. No sé cuántos me siguen. Y hay casos en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Biblia, en los cuales el silencio de Dios es aterrador. Es aterrador. Y precisamente sobre esos casos
donde el silencio de Dios es aterrador, es que deseamos hablar en esta mañana para traer a nuestras conciencias. En los casos que hemos escogido, de los cuales vamos a estar hablando, hay unas características en cada uno de ellos. Me gustaría mencionar cuáles son las características de ese silencio aterrador que en ocasiones se manifestó sobre la experiencia del pueblo de Dios, sobre la experiencia de Moisés, sobre la experiencia de Saúl, sobre la experiencia de Saúl. Aleluya. La primera característica es que de ese silencio aterrador de Dios es que todas estas personas que mencionamos conocieron a Dios. Aleluya. Eso quiere decir que nosotros que también somos creyentes podemos quizás provocar en algún momento el silencio de Dios sobre nuestra vida porque nosotros le conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos conocieron a Dios porque la Biblia no habla del silencio de Dios que haya hecho con personas que nunca le conocieron. La Biblia no habla de eso. Cuando Dios guardó silencio, lo hizo con aquellos que primero tuvieron un conocimiento de Él. Aleluya. La segunda característica de este silencio aterrador del cual estamos hablando hoy, que a veces es provocado por Dios y del cual quizás muy pocas veces usted ha escuchado predicación, es que todas las personas que fueron y experimentaron esta situación con Dios tuvieron lugares de privilegio delante de Dios. Todos tuvieron lugares de privilegio delante de Dios. Porque la Biblia tampoco habla, o muy poco, hacia personas que ocuparon puestos sin importancia. Pero sí, la Biblia habla mucho respecto al silencio de Dios hacia aquellos que ocuparon puestos de mucha responsabilidad. Hay una característica también en estos hombres de Dios que vamos a estar hablando, que experimentaron un silencio atroz de Dios en algún momento de sus vidas por unas causas. Y la tercera característica que yo tengo aquí, que experimentó Israel, Moisés, Esaú y Saúl, que son los que vamos a estar considerando, fueron causados ese silencio aterrador de Dios por la desobediencia. Repite conmigo: desobediencia. Oh, aleluya. Oiga, la intención de Dios no es estar callado. Declaramos al comenzar que Dios habla y da a conocer a los suyos su voluntad. Y dijimos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Moisés, Saúl y aún el mismo Israel tuvieron momentos que por la desobediencia Dios tuvo silencio con ellos. Dios se mantuvo callado con ellos. El deseo de Él era hablar con los suyos, pero hubo cierta situación, cierto pecado, cierta desobediencia que obligó a Dios, por lo que Dios es en su carácter, a guardar silencio. Vamos a estudiar un poco de ese silencio de Dios. Y vámonos al pueblo de Israel. Y vamos a estar considerando, busquen sus Biblias, por favor, lo que dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo del 41 al 15. Allá hay un evento histórico donde vamos a ver que en algún momento dado ese silencio de Dios se hizo manifiesto sobre el pueblo de Israel. Repito la cita. Primera de Deuteronomio capítulo 41 al 45. Sígueme en la lectura. Aleluya. Deuteronomio 1, 41 al 45. Capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, 41 al 45. Vamos a ver cómo en un momento dado el silencio de Dios se manifestó sobre el pueblo de Israel. Leemos. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Ahí está la causa. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé:
y no disteis oído. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vosotros, a vuestro encuentro, el amorreo que habita en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Aleluya. Aleluya. Ese pasaje bíblico nos muestra un proceso del pueblo de Israel en desobediencia con el Dios Altísimo, donde aun cuando el pueblo en algún momento dado quiso buscar a Dios, a Jehová Dios no escuchó su voz ni prestó su oído en ese momento en particular. Vamos a explicar un poco este pasaje, porque considero que necesita explicación. Aleluya. Mire, Moisés es el que le está recordando al pueblo de Israel el momento cuando tuvieron una aparatosa derrota, y la razón de esa derrota fue el haber desobedecido a Dios. Y también Moisés les recuerda que después pidieron ayuda a Dios, y Moisés les recuerda que Dios no le contestó. Vamos a analizar ese relato. El pueblo estaba dispuesto a ir a pelear contra una nación, lo acabamos de leer. Una nación que se interponía en su paso. Y aparentemente era correcto lo que se había propuesto. Incluso acabamos de leer que hicieron preparativos que normalmente tienen las condiciones divinas para el momento de la guerra, en la historia de cómo el pueblo de Dios se preparaba para ir a la batalla. Hasta ahí vamos bien. Dice el versículo 41 que hemos pecado contra Jehová, o sea, reconocieron y confesaron su pecado. Luego dice que se propusieron hacer algo bueno, sacar aquel ejército que se interponía. Y dice el versículo 41, nosotros subiremos y pelearemos. O sea, tuvieron una buena intención. Allá en el versículo 41 dice, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. O sea, que tomaron acción. Esto es lo que vamos a hacer. Hemos pecado contra Dios, hay que sacar al enemigo y voy a tomar las armas. Tomaron acción. Aleluya. Y usted dirá, ¿y dónde está el problema? Porque el problema está en que el pueblo se obstinó en su propósito. El pueblo se obstinó en su propósito. Fue a la guerra y sufrió una humillante derrota. Salieron avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque Dios no lo había autorizado para que hicieran eso. Dale un fuerte aplauso al Rey. Así es sencillo. Dios no los había autorizado para lanzarse a esa campaña, y entonces, obstinado el pueblo, que fue a la guerra y sufrió las consecuencias de la desobediencia, una humillante derrota. Salieron avergonzados, y después de recibir esa vergüenza, entonces van donde Dios llorando. Repite conmigo, llorando. Pero Jehová no escuchó su voz ni prestó oído, dice el versículo 45. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Hemos aclarado lo que leímos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a aprender o qué podemos aprender de este relato? Primeramente, yo quiero que tú repites esto conmigo, iglesia. Que cuando Dios dice no, es no. Ese era el tema que yo le iba a poner al mensaje. Cuando Dios dice no, es no. Eso aprendió ese pueblo, el pueblo de Israel. Que cuando Dios dice no, es no. Las decisiones de Dios son irreversibles. Tanto los mandamientos de Dios como las decisiones de Dios guardan relación con dos cosas: con su naturaleza sabia y con su santidad. Y cuando el hombre quiere en el tiempo del hombre hacer lo que no es en el tiempo de Dios,
Dios dice no. Dice no porque el hombre no va a cambiar las órdenes de Dios y el hombre nunca va a cambiar la naturaleza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Dios le había dicho al pueblo que le iría mal. Dios le había hablado al pueblo y dijo, te irá mal. Le dijo, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Le habló bien claro. Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Se lo dijo en el versículo 42, pero ellos obstinados no oyeron la voz de Dios, desobedecieron y decidieron incursionar contra el otro pueblo. Hay un refrán que dice por ahí, esto se pueden decir desde aquí: sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Dios le había avisado a ellos. Así que, por regla general, repite conmigo, por regla general. Es por regla general, no es siempre, no es un absoluto. Por regla general. Los pecados son consecuencia de 5 actitudes que el hombre asume en cualquier momento histórico. En cualquier momento histórico. La primera es que cuando el hombre asume una actitud de no prestarle atención a Dios, peca. Si vamos a la base bíblica de hoy, en el versículo 43 dice, no diste oído, esa frase. O sea, que no obedecieron, no le prestaron atención a lo que Dios dijo y pecaron. Por regla general, esa es una actitud que hay en todos los pueblos con relación a Dios. La segunda actitud que hay en todos los pueblos con relación a Dios que llevan al pecado es la rebeldía. Repite conmigo, rebeldía. Allá en el versículo 43 dice que fuisteis rebeldes. Aleluya. Una tercera causa o acción que resulta en desobediencia y en pecado es la obstinación y la altivez. Y en la historia de hoy vemos que dice claramente, persististe en altivez. Y toda aquella nación o todo aquel hombre o todo aquel creyente que haya conocido a Dios que no le preste atención va a tener problemas. Que se haga rebelde va a tener consecuencias. Y que sea obstinado y activo va a tener una causa, en una actitud en su ser interior que lo va a llevar al pecado. Dale un fuerte aplauso al Rey. Estamos trayendo la historia, estamos trayéndolo al tiempo de hoy. Otra cuarta acción que nos lleva a la desobediencia, nos lleva al pecado a través de la historia, es no parar hasta que uno se sale con la suya. Aleluya. Eso no es típico, ¿verdad? En nosotros. No parar hasta que no me salgo con la suya. Cuando usted asume una actitud de no parar hasta que no se sale con la suya, va a tener problemas con Dios. Mire el problema que tuvo en la base histórica el pueblo de Israel. Dice, subisteis al monte. Dios le dijo, y le anticipó, te va a ir mal. Dios le dijo y le anticipó, no pelees. Dios le dijo y le anticipó, no voy a estar con vosotros. Dios le dijo y le anticipó, si ustedes provocan esto, van a salir derrotados y van a salir avergonzados. Pero como el pueblo se quería salir con la suya, pues subió al monte, dice el versículo 43. Ahí hay la consecuencia de la desobediencia. Mire, y cuando el pueblo experimentó esa gran derrota, vino humillado en llanto. Pues yo quiero decirte en esta mañana, yo lloro mucho, pero no es ese tipo de llanto el que trajo el pueblo aquí. Dios no se impresiona con nuestro llanto cuando nosotros provocamos una situación intencional. Aleluya. Usted y yo podemos llorar todo lo que usted quiere en la presencia de Dios, pero cuando la causa de mi llanto es que yo he provocado intencionalmente una desobediencia, Dios no se va a impresionar por ese estado melancólico que usted presenta en ese momento dado, porque usted tenía que obedecer. Cuando Dios dice no, es no. Aleluya, porque eso es con relación a su naturaleza, a lo que Él es. Aleluya. Y dice el versículo 45, y volviste y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído.
Por regla general, también, los periodos de recuperación son prolongados cuando hay desobediencia, por regla general. Porque cuando Dios tiene un motivo en otro orden, lo provoca, porque Dios es soberano Dios. Pero por regla general, los periodos de recuperación son prolongados. Por eso es que el versículo 46 dice en esta historia: y estuvisteis en Cádiz por muchos días, los días que habéis estado allí. O sea, que después de esta situación de desobediencia, donde el pueblo fue derrotado por no escuchar la voz de Dios, y venir en un estado melancólico a llorar delante de la presencia de Dios, y Dios no escucharlo en un momento, Dios nos lleva a un proceso de restauración. ¿Cuánto me siguen? Hay proceso de restauración hoy en día dentro de los creyentes, los lleva un proceso de restauración, y muchas veces esos procesos de restauración tienen unos términos: el término de Dios, no el término del hombre. Amén. Yo creo en la restauración, pero creo que en la restauración que es en el tiempo de Dios, en los términos de Dios. Voy a traerte un ejemplo. Vamos a hablar un poquito de David. David se arrepintió por su pecado. Después de haber sido reprendido por el profeta Natán, cuando puso los ojos en aquella mujer que no le pertenecía y que por derecho pudo haberla pedido, pero la tomó de todas formas como no le correspondía a él con la autoridad que tenía de él. Y llevó a su esposo al frente de batalla para que lo mataran también, a conciencia. Y después de él haberse arrepentido de ese hecho, cuando Natán lo confronta, yo quiero decirte que David sufrió. Repite conmigo: sufrió. Sufrió las consecuencias de aquella restauración. Y lo primero que le pasó a David, ¿sabe lo que fue? La muerte de su hijo, que estaba esperando de Betsabé. Eso fue el primer evento que le vino como consecuencia de ese proceso. El segundo fue que su hija fue deshonrada por su propio hermano. Aleluya. David sufrió. El tercero fue que Absalón mató a su hermano para vengar a la honra de su hermana. Y después Absalón muere en su rebelión, consecuencia de aquel momento de pecado que provocó David. Oiga, se arrepintió, recibió el perdón de Dios, pero sufrió el proceso de ¿qué? De restauración. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Rick, porque no veo mucho amén. Aleluya. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Nabucodonosor también tuvo que esperar 7 años para purgar su pecado. 7 años. Tiempo prolongado, por regla general. Puede ser que uno se arrepienta del pecado que se ha cometido. Puede ser que uno llegue al arrepentimiento. Pero aunque Dios le perdone, y aunque Dios los perdone, no significa que no va a sufrir las consecuencias de sus acciones. El silencio de Dios también puede ser parte de la consecuencia de su acción, porque entonces Dios te va a llevar a un proceso de restauración donde cuando tú provoques que quieres escucharlo, que quieres oírlo, que quieres sentirlo, Él está ahí a tu lado, pero está esperando de ti que permanezcas fiel a Él, que le seas perseverante a Él, que no hagas como hizo el pueblo en algún momento, que te quieras volver a salir nuevamente con la tuya, que no llegue a tu vida rebeldía, que no te llegue a tu vida soberbia, que no llegue a tu vida altivez, porque en algún momento no lo escuchas, no lo oyes, no lo sientes, no sientes tu caricia, pero Él está. Da un fuerte aplauso al Rey. Él está ahí. Hay que mediar a ver cuál es la razón de que no lo siento, pero Él está ahí. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a otro caso donde hubo un silencio atroz y fue Moisés. ¿Cuántos conocen a la historia de Moisés? Siervo de Dios, ¿verdad? Querido de Dios. Moisés pautó unas marcas, unos hechos históricos trascendentales del pueblo de Dios, y de hecho aún en su muerte ni sus restos fueron encontrados. Ahora bien, yo guardo silencio ante Moisés, y lo hago en tono de pregunta. Sí, claro que guardo silencio con Moisés.
Y a pesar de sus grandes, y a pesar de ser uno de sus grandes hombres, Dios guardó silencio hacia él en cierta ocasión específicamente. Y no sabemos exactamente quizás los detalles, pero Dios hubo un momento donde tuvo silencio con Moisés, pudieran decir entre comillas que se disgustó con Moisés. ¿Sabe cuándo? Cuando golpeó 2 veces la roca en Horeb. Aleluya. Número capítulo 20, versículos 11 y 12. Número 20, 11 y 12. Algunos creen que solamente tenía que haberle hablado a la roca. Yo no sé. Otros piensan que la consecuencia de la situación que tuvo con Jehová Dios fue que quizás debía haber golpeado a la roca una sola vez. Y otros se atreven a decir que cuando golpeó la roca, Moisés no estaba en su mejor actitud. Moisés estaba enojado por la presión que tenía del pueblo, de las demandas del pueblo. Lo que sí sabemos, que aparentemente ese acto insignificante hacia Dios fue la causa por la cual Dios le negó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Por ese acto insignificante. Aleluya. Pasaron los años y Moisés siguió insistiéndole a Dios que le permitiera entrar después de ese evento. Y Moisés pensaba que al paso del tiempo a Dios se lo iba a olvidar lo que había pasado en aquel momento. Pero Dios siguió inmovible en su decisión. Aún más, Moisés miraba que Dios lo bendecía. Oiga bien, ¿qué estaba haciendo Dios con él después de ese momento? Lo siguió bendiciendo. Lo siguió bendiciendo. Y lo bendijo de una manera muy especial. Y Moisés creyó que había cambiado de parecer por las consecuencias de las bendiciones luego de ese evento con su vida, con el pueblo. Pero vemos en Deuteronomio capítulo 3, versículos 24 y 26, que dice lo siguiente. Búsquenlo ahí en tu Biblia. Deuteronomio 3 del 24 al 26. Deuteronomio 3 del 24 al 26 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, oiga bien lo que le dice Moisés. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, o sea, del pueblo, por lo cual no me escuchó. ¡Wow! Lo bendijo y lo estaba bendiciendo. Pero por esa acción, donde ya Dios había declarado un juicio, no lo escuchó. Yo no sé si tú puedes traer eso a la vida de hoy. No lo escuchó. Y me dijo Jehová, oye lo que le dijo Jehová: basta, no me hables más de ese asunto. Mi bendición está contigo, mi gloria está contigo, mi autoridad está contigo, mi poder está contigo. Tú estás conmigo como líder del pueblo. Tú eres uno de mis grandes hombres. Pero aquel incidente de Horeb tiene unas consecuencias, y las consecuencias es que no vas a la tierra prometida. Dale un fuerte aplauso al rey. Entonces a veces nosotros llegamos en la ignorancia a pensar que toda acción que se presenta a Dios por causa de una desobediencia en un momento dado de nuestra vida, que quizás podamos pensar que es insignificante, va a ser completamente borrada del disco duro de Dios. Y va a venir sobre ti un perdón total y absoluto. El perdón está, pero hay eventos donde Dios te va a marcar. Para que tengas conciencia, porque has sido uno de sus grandes, has sido uno de sus escogidos, has sido uno de los que era intimado personalmente contigo, has sido uno que bajó con el reflejo del rostro del poder de Dios cuando bajó del Sinaí. Fue uno que vio a través de las rendijas de la roca el paso del Dios vivo. Aleluya. Imagínate qué intimidad había con Moisés y Dios. Y no
le agradó a Dios el incidente de Oreb y lo marcó. Lo marcó. Aleluya. Bendecido este Señor. ¿Cuántos me siguen? Y después de haber leído esta porción bíblica, Moisés debió haber sido, esta situación para Moisés debió haber sido dolorosa. Porque si caes de la gracia total, pero que la gracia esté contigo y que el incidente no te permita llegar a la promesa, aleluya, en tu humanidad, pues mira, te causó dolor. Y mira lo que le dice Jehová Dios allá a Moisés en Deuteronomio 3, capítulo 27 al 29. Deuteronomio 3, del 27 al 29, búscalo en tu Biblia. Deuteronomio 3, del 27 al 29. Le dice Jehová: sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos sobre el monte. Wow, qué evento doloroso. Y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda, ahora es que viene lo más trascendental, a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante del pueblo y él les hará heredar la tierra que solamente tú vas a ver. Aleluya. Y Moisés estaba en la gracia de Dios. Aleluya. Mire, habían pasado 40 años. Moisés había esperado 40 años para esta oportunidad y Dios se la negó. Y luego tuvo que preparar, oiga esto, a su siervo Josué para que él disfrutara del privilegio que le correspondía a él. Yo te lo voy a poner en español de hoy. Eso sería como si un pitcher ganara 30 juegos. Un pitcher, 30 juegos. Durante la temporada. Y cuando le toca ir a la Serie Mundial, poner a lanzar un novato que no jugó ni un solo juego durante la temporada. Aleluya. ¿Cogiste la comparación? Un pitcher gana 30 juegos en la Mundial, que se supone que sea el que provoque la acción, sacan un novato que no había jugado en un juego y lo ponen ahí en el evento de la Mundial. Así quizás se sintió Moisés. ¿De dónde salió este Josué? Aleluya. Déjalo ahí, vamos a dejarlo ahí. Cuando Dios, oiga bien, el principio, cuando Dios garantiza una bendición, repítelo conmigo, cuando Dios garantiza una bendición, tiene que llegar. Oh, no importa que tiene que llegar. Dale un fuerte aplauso al Rey. Eso lo entendemos muy bien, ¿verdad? Ahora vamos al otro lado. Pero cuando Dios emite un juicio, también tiene que llegar. Cuando Dios declara una bendición, te va a llegar. Y cuando Dios emite un juicio, tiene que llegar. Y hay algo en el caso de Moisés que merece seria consideración. Moisés no violó ningún mandamiento escrito, como no matarás, no hurtarás. A Moisés no se le pudo acusar de haber cometido un delito escandaloso en su vida. Aún más, siguió siendo el siervo de Dios. Siguió hablando con Dios. Siguió intimando con Dios. Dios siguió honrándolo sobremanera. Aun cuando el pueblo se rebeló contra él. En aquel momento no hubo rebelión del pueblo, Dios consumió a los rebeldes. O sea que Dios estaba con Moisés. Pero todo eso no modificó la decisión de Dios de que no entraría en la tierra prometida. El silencio de Dios fue parte de una experiencia que marcó a Moisés. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Son 4. Vamos para el tercero. ¿Han oído hablar de Saúl? Saúl, el rey. Primer rey de Israel. Pedido por el pueblo. En la vida de Saúl hay 2 episodios. Oiga bien, 2 episodios que le costaron el rechazo de Dios y del reino. 2 episodios en la vida de Saúl. Y aún más, le costaron hasta su propia vida, esos 2 episodios. Y uno de ellos fue
Allá en 1 Samuel capítulo 13, versículos del 9 al 13. 1 Samuel 13, del 9 al 13, ahí está el primer episodio. Cuando ofreció holocaustos y ofrendas de paz sin ser sacerdote. Ahí se buscó un problema serio con Dios, con Jehová Dios. Y la segunda situación que marcó a Saúl, del rechazo de Dios y como consecuencia en el proceso de restauración, lo que logró fue su muerte, oiga bien, fue haber obedecido parcialmente la orden de destruir a los amalecitas. Y eso está en 1 Samuel capítulo 15. Búscalo y quédate con esa porción bíblica por ahí que la vamos a leer. Son 23 versículos, pero lo vamos a leer. Y en ambos casos tiene una enseñanza y lo voy a considerar por separado. Uno lo voy a discutir y otro simplemente lo voy a leer porque en la lectura vamos a comprenderlo en base al primero. En el primer caso que hablamos, cuando Saúl ofrece holocaustos y ofrendas de paz sin ser sacerdote, que está en 1 Samuel 13, del 9 al 14. 1 Samuel 13, del 9 al 14. Aleluya. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. 1 Samuel 13, del 9 al 14. Leo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y el versículo 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Quién era Samuel? El profeta. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, ya comenzó a justificarse, y que tú no venías dentro del plazo señalado, otra justificación, y que los filisteos estaban reunidos en Micmac, otra justificación al profeta. Me dije, él mismo se dijo, oiga bien, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gigal, y yo no he implorado a favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, porque el pueblo siempre ofrecía holocaustos a Dios antes de ir a la batalla. Esa era parte del orden que Dios había establecido. Entonces Samuel dijo a Saúl, el profeta le dice a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Vamos a comentar un poco. Israel fue atacado por los filisteos. ¿Cuántos me siguen? Y en una situación así, el pueblo lo que hacía era que intercedía y ofrecía a Dios holocaustos. Samuel el profeta le dio la palabra a Saúl. Samuel le dijo, no te preocupes, rey, yo voy a ofrecer los holocaustos para que tú vayas en contra de los filisteos. Y como no llegaba el profeta, Saúl, el rey, se impacientó y ofreció por su cuenta sacrificios que solamente un sacerdote podía ofrecer. Eso fue lo que hizo Saúl. Y lo que sucedió con esta situación, que está lleno de enseñanzas, es, yendo a los detalles de este caso, primeramente, que inmediatamente después de ofrecer el sacrificio, ¿quién usted cree que apareció allí? El profeta Samuel. Inmediatamente apareció el profeta. Y lo primero que hizo Saúl fue justificarse, lo dice el versículo 10. ¿Ok? Y le dijo, el pueblo me desertaba, tú no venías dentro del plazo, los filisteos estaban reunidos y yo pues tomé tu lugar, ofreció holocausto, casi nada hizo. ¿Cuántos errores cometemos por nuestros momentos apresurados? ¿Cuántos errores nosotros cometemos en nuestras vidas por nuestras impaciencias? La impaciencia siempre ofusca la mente para que no funcione debidamente, lo que le pasó a Saúl.
Y aunque las razones de justificación que Saúl quizás le presentó a Samuel pudiéramos pensar que tenía alguna validez o alguna justificación, la desobediencia no la tiene. Dale un fuerte aplauso a Dios. La desobediencia no la tiene. El pecado nunca tiene razón de ser. Ningún fin justifica la desobediencia, ninguno. Puede ser que Saúl dijo, wow, bueno, lo que me está diciendo tiene un poco de peso, pero el problema es que desobedeciste a Jehová Dios de los ejércitos. Santo. Quizás yo puedo escuchar tus excusas, pero Jehová Dios de los ejércitos te había establecido un mandamiento en el orden de los sacrificios, y eso había que hacerlo como Jehová Dios quería que se hiciera. Cuando Jehová dice que no, es que no. Cuando Él te dice que sí, es que sí. Aleluya. Voy a traerte 3 ejemplos rapidito. José. ¿Cuántos han oído la historia de José? José pudo haberse justificado cuando tuvo el suceso con la esposa de Potifar diciendo que había sido víctima de las circunstancias. Eso hubiese sido una excusa cómoda. Pero prefirió ir a la cárcel por difamación. Oiga bien, había 3 jóvenes hebreos que también podían verse quedado en la sala de confort. En Babilonia. Ellos pudieron haber participado de las costumbres paganas de sus captores, diciendo que habían sido obligados a hacerlo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Había un Sadrach, Mesach y Abednego que pudieron haber inclinado ante la estatua de Nabucodonosor para salvar su vida, pero ¿sabe qué? Prefirieron no hacerlo y quedar bien con Dios. Porque no hay argumento, oiga bien, aquí está el principio para hoy. No hay argumento que justifique la desobediencia. Repítelo conmigo, iglesia. No hay argumento que justifique la desobediencia. Saúl hizo un mal uso de los preceptos que estaban establecidos según la religión. Tomó el lugar de sacerdote, siendo rey. Y Samuel le dijo lo que Saúl le dijo. Saúl se dijo a él mismo: me dije, y no he implorado el favor de Jehová. Cuando Saúl ve que Samuel no llega, Saúl mismo se dice: no he implorado el favor de Jehová y tengo que ir a pelear. Y entonces Saúl sigue diciendo: yo me esforcé entonces a hacerlo, al sacrificio, y le ofrecí sacrificio. Es zona de confort cómoda. Eso es lo que le está diciendo a Saúl. Mire, oiga bien el principio. El caso es que uno no puede implorar el favor de Dios. El caso es que uno puede implorar el favor de Dios. Usted puede implorar el favor de Dios. Esforzarse y ofrecer ofrenda. Pero puede estar en desobediencia. Dar un fuerte aplauso al Rey. Dar un fuerte aplauso al Rey. En 1 Samuel, capítulo 15, vemos la otra ocasión histórica donde Samuel desobedeció a Jehová Dios. Samuel desobedeció a Jehová Dios con relación a los amalecitas. Aleluya. Samuel capítulo 15, Saúl desobedeció, y está esa historia en 1 Samuel capítulo 15. Busquen su Biblia, vamos a leer esto rapidito para cerrar. Oiga bien lo que dice aquí. Síganme. La historia te va a comprender en base a lo que discutimos del caso del holocausto, que volvió a errar en la misma situación. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerse en el camino cuando subía a Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Ahí hay una instrucción clara. Y no te apartes de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción estaba. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl
a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalec con ellos, porque vosotros morasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Ahí hubo una intercesión de pacto, recordando un momento histórico que pasó Israel y esta tribu lo bendijo. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, ahí ya cometió el primer error, a Agag, rey de Amalec, porque él tenía una instrucción. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las vacas y las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Ahí ya tuvo otra situación de desobediencia. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto el pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Era mentiroso también. Aleluya, se me zafó eso. Ay, se me zafó. Oiga, le mintió al profeta así, pero ahí cara a cara. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Tú acabas de decirme que destruiste todo, como que Jehová dijo. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ollas. O sea, se salió él del asunto, no porque el pueblo. Si hay un comentario parecido a ese en estos tiempos, en los líderes, ya usted sabe, la historia se repite. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová Dios, pero los demás lo destruimos. ¿Cuál es el problema? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió a una misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, justificación, y fui a la misión, justificación, que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero obedeció en las condiciones del hombre, y cuando Jehová dice no, es no. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel el profeta dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como el que se le obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, oiga bien, y como ídolos o idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: ser profeta en aquellos tiempos era una experiencia muy particular. Yo he pecado, dijo Samuel, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, oiga bien, y cometí a la voz de ellos, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová.
te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviendo Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y lo rasgó. Samuel, ¿ok? Entonces Samuel le dijo a Jehová: has rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha hecho a tu prójimo tuyo mejor, y se lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, refiriéndose a Dios. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que aborde a Jehová tu Dios. Eso fue Saúl quien lo dijo. Y volvió Samuel el profeta tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Oiga bien, y Agag vino a él alegremente, el rey. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel, el profeta, a Rama, y Saúl subió a la casa de Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová, oiga bien, se arrepentía de haber puesto a Saúl como rey de Israel. Aleluya. No hay que hacer mucha interpretación del pasaje bíblico porque es histórico. Una narración que hoy puede tener otro nombre, hoy puede tener otras razones, pero que Jehová Dios lo va a ver con los mismos ojos que lo vio con Saúl, con los mismos ojos que lo vio con Moisés, con los mismos ojos que lo vio con su pueblo. Dios guardó silencio hacia los suyos porque lo provocaron. ¿Cuánto me sigue? Lo mismo puede hacer hacia nosotros si cometemos errores semejantes a los que ellos cometieron. Que Dios nos libre. Aleluya. Voy a cerrar. ¿Sabe que una de las materias o de las áreas donde la mayoría de nosotros los cristianos y siervos de Dios reprobamos, cambiando la tonalidad histórica, es esta precisamente, el silencio o la demora de Jehová? Y en esta área, cuando hay silencio o demora de parte de Jehová, nosotros tenemos que aprender, ¿sabe qué? A esperar en Dios. Porque por regla general nos impacientamos. Y cuando le pedimos algo y Él no nos responde, cuando necesitamos su intervención y no lo hace, su acto de presencia y no está, cuando deseamos ver su rostro y se oculta, cuando queremos oír su voz y se mantiene en silencio, cuando su mano la deseamos ver y sentimos que la retrae, cuando necesitamos un toque y no sentimos ni una caricia ni una brisa de parte de Jehová, nosotros nos impacientamos. Nos ponemos rebeldes. Y todo lo más que yo dije que son consecuencias de las acciones del pecado. Ahora bien, llama la atención que cuando nos vamos a los salmos vemos verbos, vemos el verbo olvidar muchas veces. Y en la gran mayoría de los casos, los autores de los salmos les reclamaban a Dios por su silencio. Había momentos donde ellos deseaban escuchar la voz y no la escuchaban. Y hay un salmo que dice: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Salmo 44, versículos 23 y 24. Sara y Abraham también se desesperaron por el silencio de Dios, el hijo prometido, y trataron de venir a ayudar a Dios, porque a veces nosotros queremos ayudar a quien no necesita ayuda y no ayudamos a los que estamos llamados a ayudar. Y eso fue un error. Y ese error se sigue pagando claramente, y las consecuencias de ese error todavía no han sido restauradas con relación al pueblo de Israel. Allí nació Ismael, la sierva de Agar, y por eso Israel todavía tiene problemas grandes. La causa de que Sara y Abraham se hicieron lo que hicieron fue esa misma. Reprobaron.
el tiempo de memoria de Dios. Pensaron que Dios se le había olvidado lo que le había prometido. ¿Acaso se le olvidará algo a Dios? Pues pensaron que el trato ya no iba porque se ha cogido un tiempo. Pero el silencio, la demora de Dios es parte de una enseñanza que va a producir en nosotros. Escuche conmigo, yo quiero que tú lo repitas porque estamos terminando con esta frase. El silencio de Dios produce en nosotros convicción. Repito, la iglesia, convicción, madurez de carácter, confianza en la benevolencia, sabiduría, providencia divina. Da un fuerte aplauso al Rey. Eso es lo que produce el silencio de Dios. Y es por medio de esa demora que Dios nos va a enseñar a depender de Él, en su providencia, en su tiempo, en sus circunstancias, en sus planes y no en nuestro criterio. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. El Salmo 42, versículos 5 y 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Si nosotros cursáramos esta experiencia del silencio de Dios en el contenido de lo que significa, y cuando experimentáramos, hiciéramos una introspección del por qué no escucho su voz, al final nos vamos a dar cuenta que hay un elemento de desobediencia que en un momento dado Dios te ha marcado para que sepas que Dios es Dios. Y te va a bendecir. Y va a continuar tratando contigo. Y la salvación, si estás en su voluntad, la tienes también. Pablo decía: quítame este aguijón. Y Jesús le dijo: bástate de mi gracia, Pablo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios, quizás tú podrás tener un aguijón y haberlo orado a Dios tantas veces y decir: Señor, no escucho nada. Nada. Yo siento tu presencia. Yo siento tu Espíritu Santo. Aleluya. Siento que tu unción está conmigo. Siento que camino contigo, pero tú no me escuchas con relación a esta situación. Y Él te dice: bástate de mi gracia, porque en medio de tu debilidad yo me voy a glorificar. Aleluya. Yo sé por qué es así. Yo te conozco por completo. Yo sé cuál es la medicina que tú necesitas. Y esa medicina espiritual yo te la voy a dar. Y si hay algo que tú piensas que quieres liberarlo, pero yo entiendo que eso te va a dar trascendencia, que eso te va a dar pertenencia, que eso te va a dar dependencia hacia mí y se queda contigo. Aleluya. Porque sobre todo eso, tú eres alma de salvación. Da un fuerte aplauso al Rey. Dios quiere que seamos útiles en tu obra. Y Dios quiere al fin y al cabo que seamos salvos. ¿Cuántos dicen que así sea? Que así sea. Que así sea, Señor. Que cuando tú digas sí, sea sí. Y cuando tú digas no, sea no. En el sí te amo y en el no te amo también. Dale un fuerte aplauso a Dios. El alcalde también, mi iglesia. Si hay alguien que ha sido ministrado por esta porción bíblica y desea que oremos o intercedamos por él, este es el momento de llegar a Dios. Dios te dice sí. Sí, este es el momento. No pretendas salirte con la tuya, causa de pecado y desobediencia. Dios te dice: no te salgas con la tuya. Ahora es el momento de yo decirte sí. Aleluya. Miriam, ¿me ayudas con Marilyn, por favor? Ahora es el momento de decirte sí. ¿Habrá alguien que necesite oración? ¿Alguna alma para Cristo que no haya aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador y quisiera hacer confesión de fe? Este es el momento. Este es el momento. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bendecido es el Señor. Keila, ayúdame con
con Rosa, Isabel, ayúdame también a ver. Aleluya. Tengo a Juan allí también, aleluya. Marta viene por ahí. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconocer que yo amo a Dios, tan sencillo como eso. Yo no sé si tú se lo has dicho alguna vez delante de todo el mundo: mira, Señor, yo te amo. Yo no me avergüenzo de decirte que yo te amo. Yo no me avergüenzo de decirte que yo te amo. Yo no me avergüenzo de decirte que tú eres mi Salvador. Yo no me avergüenzo de decir que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor. Yo sé que tú eres el único que me puede dar vida y vida eterna. Yo sé que tú eres el único que puede salvar mi vida. Y no hay ningún hombre que tenga una trascendencia mayor que la tuya. La trascendencia mayor, quédate con ello, Joan. La trascendencia mayor es ¿cuál? Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. No nos cansamos de seguir al hombre, de aplaudir al hombre, de darle mérito al hombre. Pero cuando llega el momento de darle mérito al que es creador del hombre, a veces nos da vergüenza. Aleluya. ¿Vergüenza de qué? De otro hombre. No. Se trata de mi relación con Dios. Y sobre eso no hay nada mayor. No hay nada mayor. Aleluya. Oh, gente de Jesús, carabachandra. Iglesia, vamos a interceder. Tenemos una reconciliación de una pareja por aquí. Vamos a interceder.